Ok, pueden cerrar los micrófonos para que no se escuche este ruido de fondo, por favor. El tema es el ciclo celular, es el ciclo de vida de una célula. Ya espero que hayan leído la guía pedagógica y entonces pues vamos a profundizar un poco en este tema, que hay alguna información que no está tan detallada en la guía. ¿Qué es el ciclo celular? Pues representa el mecanismo fundamental en la reproducción de todos los seres vivos y se divide en etapas, a través de las cuales la célula pasa de una división celular a la siguiente. Estos acontecimientos se realizan mediante una secuencia ordenada de procesos en los que la célula duplica su contenido y luego se divide en dos. Entonces, el ciclo celular es como la célula se divide y vamos a ver que hay dos formas en las cuales la célula se divide. Cuando hablamos aquí de que ella duplica el contenido, se refiere al contenido de cromosomas. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? En, el primer tipo de división celular, que es la mitosis, vemos que las etapas son primero G1, S, G2 y M. La letra G significa los intervalos, en inglés gap, y la S significa síntesis, mientras que la M significa mitosis. Las fases G1, S y G2 se suelen agrupar en una denominada interfaz, porque es el momento en que la célula no se está dividiendo, sino que es un ciclo de vida de la célula como tal. Mientras que cuando ocurre la división celular, entonces hablamos de M, que es la mitosis. Vemos aquí un esquema que comienza la vida de una célula con la mitosis. La, la célula se divide, se crea una nueva célula y ¿qué puede pasar? Puede ser que la célula envejezca y muera, lo que se llama senescencia, o puede ser que entonces continúe, continúe el ciclo celular. Voy a hablar un poco más lento a ver si se entiende mejor, porque parece que la conexión a internet no está tan buena. Bien, entonces, una vez que se divide la célula, comienza el proceso de crecimiento, que es G1. La célula comienza a crecer. En el caso de las células vegetales, se llama elongación celular, que tiene unas características especiales porque las células comienzan a sintetizar pared celular. En el caso de las células animales no ocurre eso, pero sí hay crecimiento, es decir, comienzan a fabricarse los organelos, a extenderse, etc. Hay un punto genético de control, que es cuando eh, la célula deja de crecer y comienza a fabricar ADN, es la síntesis de ADN. Una vez que termina este proceso de maduración, viene el tiempo G2, que es un tiempo también de estabilidad, hasta que genéticamente hay un punto de control y se le ordena, los genes le ordenan a la célula que comience el proceso de división. El proceso de división es la mitosis. Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos
en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular en dos células hijas. Quiere decir esto que en la mitosis lo que ocurre es que el núcleo se divide en dos. Es decir, de un núcleo obtenemos dos núcleos. Eso es todo lo que ocurre en el proceso de mitosis. Vamos a ver aquí cuáles son las etapas. La primera fase o etapa es la profase. Fíjense que terminado el G2, el momento de estabilidad, comienzan a agruparse los cromosomas dentro del núcleo. Tenemos el núcleo de la célula, tenemos retículo endoplasmático, los demás organelos, y comienzan a formarse estos núcleos polares, que es hacia donde se van a mover, van a formar el uso, se llama uso, estas rayitas azules que ven acá, señalarlas aquí, eso se llama uso, y ahí es donde se van a colocar los cromosomas. Bien, pero en la profase, entonces, los cromosomas lo que hacen es agruparse. Luego viene la prometafase, que es la preparación a la metafase. Comienzan a crecer estos hilos, normalmente formados de proteínas, y se comienzan a ubicarse en esos hilos los cromosomas. Y en la metafase, ellos se alinean perfectamente a la mitad de la célula. ¿Por qué? Porque es allí donde va a ocurrir entonces en la anafase la división propiamente. De cada cromosoma se forman, de cada cromosoma entero, él se divide en la mitad y obtenemos la misma carga cromosómica, aunque aparentemente, pero más compacta, de un lado y luego la misma carga cromosómica del otro lado. Y van a comenzar en la telofase a crearse, a formarse una membrana alrededor de los cromosomas. ¿Para qué? Para que se forme el núcleo. Al final, en la citoquinesis, las formas son correctas, tenemos dos núcleos formados. Y entonces comienza a darse la división propiamente de las células. Se forma entonces una membrana celular y vamos a tener dos células idénticas. Entonces, el proceso de mitosis que, que, nos, que nos obtiene dos células idénticas de una sola. Es el proceso típico del crecimiento de las células de nuestro cuerpo. La mayor parte de las células de nuestro cuerpo crecen en forma ininterrumpida, aunque regulada genéticamente. Por ejemplo, las células de la piel están en continuo crecimiento, por tanto, ellas están siempre haciendo mitosis. Otras células, por ejemplo, las células epiteliales de la boca, etcétera, están siempre creciendo. En el caso de las plantas, en los ápices, es decir, la parte donde crece el ápice es la yema última donde crece la planta y las yemas que están creciendo, se está dando permanentemente mitosis, que es división celular. Cuando, por alguna razón, la, la mitosis se descontrola, entonces puede haber un crecimiento no controlado de células y es lo que ocurre en el caso de enfermedades como el cáncer. Entonces, no hay un control en el crecimiento y no paran de crecer, de hacer mitosis las células. ¿Alguna pregunta sobre la mitosis? No, profe. No hay pregunta. Muy bien, sí, seguimos.
El otro tipo de división celular es la meiosis, que consiste en la división de una célula diploide, 2N, es decir, provista de dos juegos de cromosomas para dar lugar a cuatro células haploides, provistas de un único juego de cromosomas, es decir, la mitad de la carga genética de la célula inicial. ¿Qué significa esto? Significa que las células del cuerpo se llaman células somáticas. Las células del cuerpo se llaman células somáticas. Todas tienen normalmente una carga 2N y se llaman células diploides. Di de 2 porque tienen el doble de juego de cromosomas. Es decir, cada cromosoma está en forma de par. Por ejemplo, XX, un par, XX, otro par, XX, otro par. Hasta que llegamos a el par donde se diferencia el sexo. Y entonces ese par no es XX, sino es XY. Bueno, esa es una célula diploide. ¿Por qué es diploide? Porque tiene el doble de la carga cromosómica. ¿Y quiénes tienen el doble de las cargas cromosómicas? Las células somáticas, es decir, todas las células del cuerpo. Todas menos unas, que son las llamadas células haploides. Ellas solamente tienen N. Bueno, para que se produzcan estas células haploides, que tienen solamente la mitad de la carga genética, se tiene que dar el proceso de meiosis. ¿Cómo es la meiosis? Vamos a ver un esquema simplificado porque puede ser más complejo del proceso de meiosis. Lo primero que tenemos es una célula somática, es decir, una célula con su carga 2N. Fíjense, acá tenemos, déjame ver el puntador, aquí tenemos un par de cromosomas, y aquí tenemos otro par de cromosomas. Un par de cromosomas que son verdes y un par de cromosomas que son rojos. Para diferenciarlos, pues, se colocan de este color. En la interfase, que es todo el proceso antes propiamente de la división, ¿qué ocurre? Se forman los cromosomas, están en su forma normal. Pero a medida que se va iniciando el proceso de división, los cromosomas se juntan con sus cromosomas homólogos, es decir, aquellos que son iguales a ellos, que pertenecen al mismo par. Fíjense que vamos a llamar el rojo el cromosoma que aportó el padre y verde el que aportó la madre, por decir algo, ¿no? Son homólogos. Tenemos un par, dos pares de cromosomas. Comienza un proceso similar a la mitosis. Se forman los husos, recuerden que les decía que eran como hilitos, y se alinean los cromosomas. Pero en el caso de la meiosis hay una cosa que no sé si lo logran ver en esta lámina. Fíjense que este cromosoma que es verde tiene un puntico rojo. Este y verde tiene un puntico rojo. Es que se da un entrecruzamiento en los cromosomas. Y hay una primera división meiótica, se llama meiosis 1. Se producen dos células y cada una tiene, otra vez, dos genes, es decir, el doble de la carga cromosómica. Pero, ¿qué es lo particular de esta meiosis 1? Bueno, es que los cromosomas, como se entrecruzaron, tienen los genes correspondientes a su cromosoma homólogo. Luego se da la meiosis 2. Entonces, cada una de estas células que tiene carga 2N se divide y se va a obtener
entonces una célula hija, que llamamos célula hija 2, porque es de la meiosis 2. Pero aquí ya no tiene, como esta original que tiene 2N, es decir, dos juegos de cromosomas, sino que la célula hija 2 tiene una carga, un juego de cromosomas. ¿Para qué sirve la meiosis? La meiosis sirve para, eh, para producir los gametos. ¿Alguien sabe lo que es un gameto? ¿Alguien puede responder? Puede decir, lo sé o no lo sé, si lo sabe. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Ah? ¿Cómo dices eso? ¿Que la había escuchado o que no la había escuchado? Que nunca había escuchado que Nunca la había escuchado. Pues de ahora en adelante no la he escuchado. de ahora en adelante la van a escuchar, porque en biología va a estar presente en muchas informaciones que se le van a suministrar. Los gametos son las células reproductivas de todos los seres vivos. Por ejemplo, una planta tiene células reproductivas. Las células masculinas reproductivas de una planta son los granos de polen. Y un grano de polen que tiene la mitad de la carga de los cromosomas. Es producto entonces de la meiosis. Eso es un gameto. Un gameto entonces es la célula sexual o reproductiva de cualquier organismo. Por ejemplo, en un animal o un ser humano, ¿cuáles son los gametos? En el caso de los gametos masculinos son los espermatozoides. En el caso de los gametos femeninos son los óvulos. ¿Y cómo se producen los espermatozoides y los óvulos? A través de mitosis o de meiosis. ¿Qué sospechan ustedes que ocurre para formar un gameto? ¿Mitosis o meiosis? ¿Hay alguien con vida? Ah, ¿Sí? Por favor. por, Sí, profe. Ajá. La pregunta era que los gametos, por ejemplo, los espermatozoides o los óvulos, ¿qué requieren? ¿Meiosis o mitosis? Bueno, como no escucho la respuesta, se los digo, se los acabo de decir. La meiosis es la responsable de la producción de los gametos. Entonces, ¿en cuáles células se da la meiosis? En las células de, eh, de los órganos encargados de producir los gametos. En el caso de una mujer, la meiosis ocurre en los ovarios. En el caso de un hombre, la meiosis ocurre en los testículos, porque es allí donde se producen los gametos. ¿Y qué son los gametos? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué son los gametos? Que ya lo expliqué hace ratito. Las encargadas de reproducir. Exactamente. Muy bien. Están vivos, gracias a Dios. Bueno, ya casi terminamos. Aquí tenemos un cuadro comparativo de la mitosis y la meiosis, que era más o menos lo que estaba diciendo. Tenemos, en principio, una célula diploide. En este caso, es un organismo que tiene 3 pares de cromosomas. Puede tener más. Puede tener, por ejemplo, 23 pares de cromosomas como los humanos. Bueno, este organismo, me imagino que debe ser una drosófila, no sé si lo dice por ahí, tiene 3 pares de cromosomas. Y en la mitosis, perdón, en la meiosis, igual tenemos la misma célula. Ahora bien, cuando comienza el proceso de duplicación de los cromosomas,
Aquí, en la meiosis, era lo que les decía, se da un proceso diferente, que es el entrecruzamiento. Luego, la cromatina, era lo que les decía de los usos, donde se colocan en forma ordenada los cromosomas para luego dividir. Esa es la mitosis. En la meiosis ocurre algo similar, pero previamente se dio el proceso de entrecruzamiento, que algunos lo llaman, su nombre en inglés es crossing over, entre los cromosomas homólogos. ¿Cuál es el sentido de este entrecruzamiento? Pues es favorecer la variabilidad genética. Es decir, que se tomen rasgos, tanto en un cromosoma se van a tomar rasgos tanto de el padre como de la madre. ¿Por qué? Porque los cromosomas homólogos, es decir, los que pertenecen al mismo par, se entrecruzaron y secciones de, de estos cromosomas se, se juntaron. Creo que mi conexión a internet no está muy buena y entonces se escucha un poco entrecortado. Entonces voy a repetir, porque tengo tiempo, esto último que estaba diciendo. Y es que en la mitosis tenemos una célula diploide original, en este caso una que tiene 3 pares de cromosomas. Luego ocurre la duplicación de los cromosomas para dar origen entonces a el proceso mitótico como tal, con el arreglo de, de, de los cromosomas en las cromátidas hasta que se divide. En el caso de la meiosis, tenemos una célula inicial igual, pero en la duplicación, que se da por células hermanas o homólogas, eh, en el proceso de arreglo de los cromosomas se da el entrecruzamiento para que secciones de un cromosoma, genes completos, se pasen de un cromosoma a otro dentro de los cromosomas homólogos, y esto tiene una ventaja, es decir, y esa ventaja es favorecer la variabilidad genética. Entonces, los gametos van a tener cromosomas que tienen secciones de cromosomas tanto del padre como de la madre. Y finalmente tenemos las células hijos 1 que dan origen entonces a las células hijas 2, que son propiamente los gametos que tienen la mitad de la carga genética. Entonces, el ciclo celular se da en los seres vivos. ¿Cuál sería la parte del ciclo más largo? Bueno, el ciclo de estabilidad, la célula permanece más tiempo sin dividir. Y el más corto es el proceso en el que se divide la célula propiamente. Solamente pocas células van a hacer el proceso de meiosis. ¿Cuáles son esas células que van a hacer el proceso de meiosis? Las que están donde. Repito la pregunta, ¿cuáles son las células que hacen meiosis? ¿Están dónde ubicadas? ¿En qué parte del cuerpo? Profe, no se escucha muy bien. Las células que hacen meiosis son las que están ubicadas dentro de los órganos reproductivos, porque son los que producen los gametos. El resto de las células de todo el cuerpo, en su proceso de división, lo que hacen es mitosis, el proceso normal de división. Bueno, les decía que esta clase iba a ser muy corta, porque lo que pretendíamos era aclarar sobre todo estas dos últimas partes, la mitosis y la meiosis, explicarlas, porque aunque está mencionado en la guía pedagógica, pues lo que queríamos era sobre todo explicarlo un poco mejor. Yo espero que lo hayan entendido.
Espero también colocarles en el aula la grabación de la clase para que la puedan repasar y además el material eh, audiovisual. Entonces, pues me despido de ustedes y espero que sigamos en contacto. Ya la semana que viene debe ser la evaluación. ¿Alguien tiene algo que decir? Bien, entonces que pasen un feliz día y espero también que repasen toda esta información y finalizamos entonces esta clase.